Retomamos la información para la entrevista. Ecuador está en su peor momento, aseguró ayer el presidente Daniel Noboa tras el análisis de finanzas y de la situación fiscal del país. ¿Dónde está entonces el mejor Ecuador que nos estaba dejando Guillermo Lasso? Nos acompaña a esta hora Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica y Social y presidente del movimiento Creo. ¿Cómo está, Esteban? Buenas tardes. Gisela, buenas tardes. Gracias por la invitación. Esteban, el ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, señaló que ha recibido la peor historia de la caja fiscal con apenas 184 millones, en la cuenta única del Tesoro y atrasos de 2.872 millones. Esa situación es bastante crítica. Sin embargo, antes de dejar el poder, Guillermo Lasso señalaba que dejaba un mejor país que el que recibió en el 2021. ¿Por qué entonces Noboa asegura haber recibido un país completamente empobrecido? Bueno, Giselle, mire, más allá de una defensa al gobierno al que pertenecí, al que formé parte y del cual creo que debemos rendir cuentas de manera permanente en los medios de comunicación, quiero hacer una defensa de la institucionalidad, de la política. Mire, la perversidad de la política, para llamarlo así, está sometida no solamente a la desviación de la verdad, sino a la destrucción de la misma. Y quiero ejemplarizar con dos hechos, nada más, dos. Nosotros recibimos del Ecuador con 65 millones de dólares en caja fiscal en mayo del 2021, versus 185 que efectivamente lo asegura también el ministro Pablo Arosemena y que garantiza también el ministro Vega que existe. Hay una diferencia enorme con respecto a la realidad, no diciendo que es una buena realidad financiera, sino que todos los gobiernos tenemos que entrar a solucionar los problemas de tipo fiscal. Segundo, en términos de deuda, solamente le doy nuevamente un dato. Nosotros, se habría pagado en el mismo periodo de tiempo de nuestro gobierno 950 millones de dólares en un acuciante momento del Instituto de Economía Ecuatoriano de Seguridad Social. En nuestro periodo de tiempo se ha cancelado 4.700 millones de dólares. Por lo tanto, hay una realidad que está sustanciada en hechos, en datos. Hablemos de esas mismas cifras, Esteban, justamente por darle un ejemplo, Guillermo Lasso dijo que sacó de la pobreza a 1 millón de personas, pero el ministro Vega asegura que el ingreso per cápita disminuyó en un 9%. Las cifras que nos dio el gobierno, que nos está dando usted, eran tan solo la mitad de la historia entonces y no se dio el otro lado de la historia como estas cifras. Mire, no le he escuchado el dato del ministro Vega, soy un economista también, de hecho fuimos compañeros del colegio en Cuenca con Juan Carlos Vega, quien respeto en lo personal, no comparto en su manifiesto, pero mire, le voy a manifestar algún tema puntualísimo, Giselle. El tema del ingreso per cápita debe haber algún tipo de cálculo estadístico fundamentado, no creo que lo esté mintiendo. Yo quisiera analizar a fondo sobre eso porque no tenía el dato que usted me plantea, pero el tema de la pobreza no es un asunto inventado por el ministro Bernal o el exministro Bernal o por el expresidente Lasso. Son datos constantes en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, que mide mensualmente el comportamiento de la pobreza, el comportamiento de la pobreza extrema, y ese comportamiento dice claramente, tiene el 33% en mayo del 2021, hoy dejamos la pobreza en 27%. La pobreza extrema en mayo del 2021, hoy dejamos en el 15%. Un distinguido periodista, un joven influencer, me hacía una entrevista el otro día y me decía, no, es que hay que medir porque en diciembre del 2021 era 27. Yo decía, mi profesor Astudillo de estadística debe estar revolcándose lamentablemente por ahí, porque no hay que medirlo así, hay que medirlo por algo. Exactamente, usted es economista, usted sabe que las cifras no se pueden dar así sueltas. Puedes coger una cifra, pero si no la contrastas, pues no te dice mucho, ¿no? Por ejemplo, Vega detalló que el déficit superará los 5.000 millones al cierre de 2023, mientras que Arosemena señala que el déficit es de 3.600 millones. También Arosemena dice que la deuda pública es de 49.000 millones de dólares, mientras que Vega dice que son 63.000 millones de dólares. ¿Cómo podemos los ecuatorianos interpretar esta diferencia de las cifras? Mire, Giselle, yo no voy a discrepar a fondo con la postura que tiene el nuevo gobierno,
porque voy a ser respetuoso de que inicien un proceso. Así nos pasó a nosotros también. Pero mire, ¿cuán fuente oficial es el ministro actual? ¿Cuán fuente oficial es el exministro Arosemena? Yo mismo he podido evidenciar el crecimiento en datos de la contabilidad nacional constantes en el Banco Central, además del crecimiento de la producción interna bruta en nuestro país. Por supuesto que en el término de la deuda pública la disminuimos. Yo le he dado información que ha estado constante y que es oficial del ministerio. Pero ¿qué nos está diciendo? ¿Que lo que dice el actual ministro no es creíble, no es real? Si él ha recibido la información justamente de ustedes. Yo quiero tomarlo al revés, Gisela. Yo creo que lo que dice, yo no puedo calificar si miente o no miente. Pueden ser determinaciones estadísticas financieras desde otra perspectiva de cálculo. Quiero guardar esa prudencia a quien aprecio en lo personal. Soy amigo de Juan Carlos, pero discrepo en ese tipo de hechos porque tengo a mi compañero, a quien estuvo conmigo en el gabinete, que nos informa con documentos y con boletines informáticos, estadísticos, financieros del Banco Central. ¿Pero no son esos mismos informes los que ha analizado el actual ministro? Deben ser esos mismos informes, me imagino yo, los que recibió el actual ministro. Pablo Arosemena, mire, yo voy a permitirme, Gisela, enviarle internamente, creo que tengo su número de teléfono, tanto la información digital que entregó Pablo Arosemena en estos días, el día de ayer, como un video que hoy hizo circular sobre lo que él manifiesta. Por eso es que le digo, sería importante que en estos términos, yo estoy haciendo una red, yo no fui ministro de Economía, pero sí tengo un dato, por ejemplo, usted manifiesta de un déficit de 5,000 millones de dólares, incluyendo fuese aquello, 5,000 millones de dólares, es inferior a los 7,300 millones de dólares con el que recibimos, incluyendo siendo aquello, lo cual da muestra que el concepto de que la peor circunstancia de la historia del país no es tal en términos financieros, incluyendo que aquello que manifieste el ministro Vega sea verdad y que aspiro que así sea y que esté a lo mejor un tema metodológico, algo que esté por ahí que no permita cuadrar estos números. Pero inclusive siendo eso, es menor que los 7,300 millones de dólares y ojo, 7,300 millones de dólares con un Producto Interno Bruto inferior al que nosotros dejamos, aunque siendo con 5,000 millones de déficit, que según el ministro Arosemena no es. Ahora, considerando que Guillermo Lasso se retiró con el 12% de aprobación y Noboa entró con más del 74%, ¿considera usted que la cadena nacional de ayer es un duro golpe para el proyecto político, si es que todavía existe, de Creo? Bueno, de que existe, existe. Lo otro, el presidente Noboa tiene todo el derecho de exteriorizarle al país y nosotros de defender la postura. Sin embargo, también algunos otros datos, particularmente de C-Datos, manifestó que estaríamos con el 21%, no siendo una cifra halagadora, pero sí desgastante, sin duda, dentro de un proceso de gobernabilidad. Y yo creo que en el momento en que el presidente Noboa busca generar este tipo de yo diría, exposición de la realidad de nuestro gobierno, que tiene que ser contrastada, habrá un debate público que ya empezó con los dos ministros de Estado. Cuando toque con relación a nosotros, vamos a suponer, Giselle, que la nueva ministra de Inclusión Económica y Social manifieste de que no hemos entregado los 70,000 bonos de infancia con futuro hasta el término de nuestro gobierno. Yo lo contrastaré, porque yo tengo la información certificada, documentada, que consta en un informe que también entregué. No es el caso, solo estoy ejemplarizando. Sí, lo entiendo. Ahora, pero por ejemplo, realizará una defensa específica en función de su realidad. Pero volviendo al tema de Creo, con un país empobrecido, o por lo menos usando los términos que dijo el presidente Daniel Noboa, porque así lo señaló, ¿considera todavía que Creo tiene la fuerza necesaria para regresar y lanzarse al 2025? Hay un dicho en el argot popular electoral cuencano, que hago mío, que suele decir: cuando crees que un político está muerto, déjame contarte que goza de muy buena salud. Creo que nosotros tenemos un golpe político, sin duda, tenemos un golpe electoral, nadie puede desconocer
con digamos, el desgaste que tuvimos en el gobierno, pero eso no significa que desaparezcamos del sector político. Mire usted que justamente lo que con usted logramos debatir, vamos a hacerlo en territorio. Mientras aquellos nos dicen que nosotros dejamos un país más empobrecido, tenemos que mostrarle los datos oficiales que constan en una red, en un sistema informático del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, en donde vamos a decir, bajamos la pobreza extrema, bajamos la desnutrición crónica infantil. Creo que el oxígeno de los hechos tangibles nos puede permitir, sin duda, recuperar espacio electoral. Uno de los proyectos fracasados de Creo fue también la reforma laboral, que intentó ponerse a la fuerza con acuerdos ministeriales firmados 2 días antes del fin del mandato del presidente Guillermo Lasso, con jornadas de hasta 12 horas. ¿Por qué intentó el anterior gobierno flexibilizar el trabajo sin haber hecho un proyecto de ley adecuado? Mire, tuvimos nosotros una restricción jurídica a través de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, y el presidente, conjuntamente con el ministro de Trabajo, buscaron mecanismos. Entenderé yo desde la perspectiva legal. Yo leí a fondo una explicación que dio Patricio Donoso en el grupo todavía de exministros que mantenemos, en donde mencionó que todo estaba acorde a algunos determinantes de carácter legal. Si es que existe la otra interpretación, sabrá Patricio efectivamente salir a hacer su defensa propia de estas realidades. Si usted me dice que hubo un incumplimiento de la norma legal a través de un acuerdo ministerial, ni estando loco yo lo aceptaría. También diría, nos equivocamos, pero será Patricio quien tenga que definir aquello, porque él es el responsable de haber firmado esos acuerdos y, lógicamente, la ministra actual de haberlos frenado antes que vayan al registro oficial. En otro tema, Esteban, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, hizo la convocatoria este lunes a los 137 legisladores justamente para tratar el tema del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Más allá del debate si un presidente puede o no legalmente ser censurado, ¿cuál sería un expresidente puede ser censurado o no? ¿Cuál sería el mensaje político para Lasso que se intente reavivar este juicio? Que el odio no concluye, que el Ecuador de la institucionalidad, del Estado de Derecho, no está presente tampoco en la actual política, que son 114, creo yo, si no estoy mal, el dato no lo tengo exacto, nuevos legisladores, nuevos jueces, y tratan de reavivar un juicio en el cual jueces que no conocieron la defensa, que no conocieron los hechos dicho sea de paso, que fueron intentona de desestabilizar el gobierno, tratando de acusarnos de un contrato suscrito en el año 2018, reformado en el año 2020, refirmado en el año 2020, y luego reestructurado en el año 2021 cuando sí éramos gobierno, pero por disposición de la Contraloría General del Estado, que son de cumplimiento obligatorio. Mire, si lo hacen, seguramente intentarán buscar ahí algún tipo de yo diría, avisagación alrededor de la resolución, porque no pueden sino censurar y destituir, y para censurar y destituir tiene que ser funcionario público, constitucional legal, tiene que ser un presidente en funciones. No puede destituir a un presidente que no esté en funciones. Y si solo quieren censurar, están usando todo el capítulo de censura para ministros de Estado. Dicho sea de paso, Giselle, y considera, también me comprometo a enviarle, hay un pronunciamiento de la Corte Constitucional, que es la rectora del orden constituido en el país, que dice, no se le puede juzgar a un presidente con los mismos mecanismos legales que un funcionario o ministro de Estado. Y considera, por ejemplo, que los ministros que estuvieron a cargo de los sectores que ahora, por cierto, están en una grave crisis, como seguridad y como energía, ¿deberían ser fiscalizados por la Asamblea? Mire, hay que fiscalizar. Yo he sido un fiscalizador. Habrá el momento en que tanto el ministro de Energía, el ministro del Interior, quien le habla, el ministro de Finanzas, quienes seamos llamados. Ahí no considera que son perseguidos políticos. Mire, en el caso de los ministros. No es perseguir. Cuidado, yo estoy de acuerdo que se fiscalice. Ahora, habrá que ver cuáles son las motivaciones a través de eso. Mire usted, y déjeme volverle a comparar con el hecho del inicio de la pregunta. Si usted cree que fiscalizar es acusarle al presidente Lasso de un contrato suscrito en el 2018, cuando su gobierno empezó en el 21, es un absurdo, eso se convierte en persecución. Si fiscalizar es los incumplimientos de funciones que pudimos haber tenido o no, eso se determinará en un proceso justamente de juicio en el cual existe la parte demandante y la parte que va demandada, que hará ejercicio al derecho a la defensa, y ahí se determinarán los hechos.
Si existen cosas absurdas, podemos volver a discutir en qué es exactamente lo que se está acusando a Juan Zapata y a Fernando Santos. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Gracias. Gracias, Giselle. Siempre a las órdenes. Un abrazo. Igual para usted, una buena tarde. Esteban Bernal, exministro de Inclusión Económica Social y presidente del movimiento Creo. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.